Y Entonces podemos ya empezar. ya la admito al Ya trabajo, te- mamá. Dale, sí, me parece que sí, ¿verdad, John? Vamos a empezar a admitir. Sí, un momento, solo. ¿Les parece que hagamos una ronda de presentaciones o no es necesario? Yo creo que sí, que sea Vale, importante hacer una ronda, al sí, empezar. Ok, que la gente diga cuál es su nombre y el nombre de qué organización viene. exacto, Muy bien, exactamente. gracias. Gracias a ti. Chao. Buenos días. Buenos Buenos días. días. Buenos días. Perfecto. Esperamos 5 minutos.
Buenos días, buenos días. Espero que estén bien. Por ahora he mantenido en silencio a todas las personas. Yo les ruego que mientras no hayan pedido la palabra y tengan su uso, mantengan el micrófono abierto para evitar ruidos de fondo. Mi nombre es Joan Tallada, soy consultor internacional que trabaja en temas de VIH, tuberculosis, malaria y sistemas de salud en general. He estado acompañando al receptor principal, a la Fundación CIRT, en todo el proceso de definición de este llamado concurso y voy a ser la persona que facilite esta discusión. Esta discusión está pensada para responder a consultas relacionadas con el llamado concurso. La sesión está siendo grabada, es importante que lo sepan, porque se va a dar respuesta a las consultas que han llegado por escrito y también las que ustedes planteen en este momento. Y esa grabación se pondrá a disposición de todas las personas interesadas. Entonces, como primera medida, lo que me gustaría es que brevemente cada persona, si abra el micro en turno, se presente, diga su nombre y a qué organización o en nombre de qué entidad participa en esta reunión. Entonces, si me permiten, voy a agarrar la lista que veo aquí. Por favor, el señor José Félix Bocado. Sí, buenos días. Yo represento a Taman EAS. Gracias. CEAMSO Paraguay. Buenos días, soy Corina Casenave, represento a SEAMSO. Buenos días. Celia Martínez de Cuellar. Buenos días, soy Celia Martínez de Cuellar, estoy también con la organización SEANSO. Gracias. Domingo Benítez. Buenos días para todos, para todas. Domingo Benítez del Centro Paraguayo de Estudios de Población CEPEP. Gracias. Liliana y María son de nuestro equipo. Olga Galeano. Sí, yo soy de Consorcio Yerovia, CEPRO, Tábama. De acuerdo, gracias. Y Patricia Mendoza. Sí, buenos días. Del Centro de Estudios Judiciales, Patricia Mendoza. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias por su participación. Entonces, lo primero es que voy a dar una explicación general sobre cómo ha sido el proceso para la definición de de este llamado y sus términos de referencia. Y luego daré cuenta o daré acuse de recibo de las preguntas que han llegado por escrito, aunque la organización no esté presente en esta reunión, pero han llegado por escrito y se les dará respuesta y luego abriremos un turno de palabras para preguntas y consultas adicionales. Entonces, este llamado forma parte de la subvención que el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria concede a Paraguay en, para reforzar la respuesta al VIH en el país. Esta subvención es el fruto de una solicitud de subvención que presentó el país a través del mecanismo coordinador del país en su momento y que pasó un proceso de revisión y de negociación y acuerdo entre el país y el financiador, el Fondo Mundial. El receptor principal de esta subvención es la Fundación CIRT. La subvención, el formulario de subvención, tiene también un trabajo previo que consistió en una evaluación de medio término del Plan Estratégico Nacional del VIH.
Ya en ese plan estratégico se identificaron los avances, pero también las falencias en varias áreas de la respuesta al VIH y una clave en el área de fortalecimiento de sistemas comunitarios, que es la que nos centramos aquí. A partir de esa evaluación se establecieron, bueno, el país propuso un formato de actualización, refuerzo, revisión de ese trabajo, que en áreas como la lucha contra la estigma y discriminación, la defensa de derechos humanos, de poblaciones clave y de personas viviendo con VIH, y de veeduría comunitaria o de monitoreo liderado por la comunidad, que es el nombre internacional, pero en Paraguay se utiliza de forma tradicional en vez de monitoreo, veeduría. Eso estuvo incluido en la solicitud de subvención que fue aprobada, pero el panel de revisión técnica, y para quien no conozca los detalles de cómo funciona el Fondo Mundial, el panel de revisión técnica es un grupo de análisis que, aunque asociado al Fondo Mundial, es independiente, no forma parte del secretariado, no son personas que son contratadas directamente por el Fondo Mundial, sí que se les paga por su trabajo, pero son como asesores externos y funcionan como un comité de evaluación independiente cuyos miembros además se eligen por cooptación, no los elige el Fondo Mundial, sino que los miembros actuales eligen a los que les sustituirán. Funciona de manera independiente y tiene el encargo de revisar todas las solicitudes de subvención. El panel de revisión técnica así lo hizo y propuso, pidió, recomendó, y sus recomendaciones tienen mucha fuerza, son prácticamente obligatorias, que este área de fortalecimiento de los sistemas comunitarios, que estaba como idea expresada en la subvención, fuera operativizada en un modelo mucho más concreto, ah, que diera respuesta a varias preocupaciones, ¿no? Es por eso que, como yo he estado apoyando al país y al receptor principal en varias áreas, incluidas la redacción de la propuesta, seguí colaborando para dicha operativización. En ese proceso he visitado varias veces el país y con frecuencia me he reunido con los actores locales y con las organizaciones de sociedad civil que habitualmente proveen servicios de VIH. Entonces, durante esos procesos se discutieron varias ideas de cómo se iba a articular este modelo, dejando muy claro que tanto la Fundación CIR como yo mismo, como asesor e integrante del equipo, lo que hacíamos eran propuestas. Dichas propuestas se tienen que plantear tanto al Fondo Mundial como también tienen que responder a las preocupaciones del panel de revisión técnica. La propuesta se planteó, recibió la respuesta del Fondo Mundial, que puso el acento en dos aspectos importantes. Uno es en garantizar la sostenibilidad del proyecto y otro es la inclusión dentro del monitoreo o la veeduría liderada por la comunidad de los servicios comunitarios. Y me voy a referir brevemente a cada uno de esos aspectos porque es importante. Hay una preocupación intensa dentro del Fondo Mundial para que las inversiones que se hacen den lugar a proyectos que sean sostenibles, porque hay mucha incertidumbre sobre qué va a suceder con la financiación del Fondo Mundial en el futuro y es importante que las actividades y proyectos sean lo más sostenibles posibles. Por ello, y en aras de dicha sostenibilidad, el proyecto pide que o establece que todo el proyecto lo debe ejecutar un único proveedor, no se fragmenta, no se divide,
cada uno de los programas, sino que todos deben estar agrupados en un único proveedor y que ese proveedor debe presentar ciertas características. Uno, que su financiación no dependa exclusivamente del proyecto, de manera que si este proyecto deja de financiarse o no se consigue financiación adicional, la organización sigue existiendo y sigue haciendo su trabajo. Y que además dentro del proyecto se incluya un plan de movilización de recursos o de sostenibilidad para que el proyecto pueda sobrevivir más allá de la financiación del Fondo Mundial. Ese es un aspecto que se ha integrado a partir de los diálogos con el Fondo Mundial. El segundo aspecto es la inclusión dentro de la veeduría de los servicios comunitarios. Históricamente, el monitoreo liderado por la comunidad se centraba en los servicios públicos en la mayoría de países. Sin embargo, hay una petición expresa de que los servicios comunitarios también sean monitorizados. Eh, y tiene lógica, porque de esta manera la propia inversión del Fondo Mundial podemos obtener entonces cuál es la opinión de los usuarios de dichos servicios y cómo se pueden mejorar. Al incluir los servicios comunitarios y al establecer que solo había un proveedor posible para este proyecto, se tiene que establecer una política de conflicto de interés, que es la que ustedes pueden leer en los términos de referencia. Me gustaría, para acabar esta parte, insistir en la idea que estos dos elementos, la sostenibilidad y la inclusión de los servicios comunitarios en el monitoreo, no es algo específico de Paraguay. Es algo que es una política extendida del Fondo Mundial que está ampliando a todos los países en los que invierte. Quiero decir que no se ha hecho una excepción con Paraguay, sino al contrario, se está abriendo camino a partir de este modelo tal como se aplica en Paraguay. Entonces, a partir de la definición del modelo, se definieron los términos de referencia. Ha habido una pregunta, una consulta de la organización UNES por escrito que pedía explicaciones de cómo se establecieron los términos de referencia. Existe un protocolo estándar que establece el propio Fondo Mundial e incluso un formulario o una planilla estándar de cómo deben ser esos términos de referencia. Lo único que cambia es el contenido, el objeto de la licitación en cada caso, pero ese proceso es estándar y se ha dado hasta ahora de una manera que no es diferente. Quien esté familiarizado con los procesos del Fondo Mundial en Paraguay sabe que justo los concurso anterior, el de licitación de los servicios comunitarios a través del modelo de pago por resultados, ha seguido exactamente el mismo proceso. Una vez establecido el modelo, los términos de referencia tienen que ser desarrollados por el receptor principal de acuerdo al protocolo y los formularios del Fondo Mundial y siguiendo siempre además la consulta con el equipo de país del Fondo Mundial. Y así se ha hecho también en este caso. Hemos recibido escritos por más de una organización en la que expresan disconformidad sobre los términos en los que se ha establecido, sobre todo los criterios de elegibilidad de esta licitación. Y hay una petición expresa de suspender el proceso. Hay que decir que el receptor principal, ni su equipo, ninguno de nosotros, incluyendo yo mismo, tenemos esa potestad de suspender unilateralmente el concurso y por tanto es una petición a la que no podemos dar respuesta. Se ha trasladado al Fondo Mundial para que la conozca, pero queremos dejar claro que no tenemos esa capacidad.
Am, Ni también se ha pedido que se establezca una mesa de negociación con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en VIH para definir los términos de referencia. De nuevo, el receptor principal no tiene potestad, no tiene la autoridad para hacer esto de forma unilateral. Ha habido una carta de la organización Ñepirú que, además de pedir la suspensión, pregunta dos cosas más: cómo el proyecto va a asegurar el acceso a servicios y poblaciones clave, ya que, según esta carta, ese acceso a servicios y poblaciones clave el conocimiento de cómo hacer esto históricamente está basado en organizaciones que ellos entienden que resultan no elegibles para este proceso. Y hay otra cuestión, y las voy a responder las dos conjuntamente, que también pregunta cómo se va a implementar la veeduría liderada por la comunidad, teniendo en cuenta que el conocimiento y experiencia para ello también ha residido, según ellos, históricamente en organizaciones de la sociedad civil que ahora no son elegibles. No podemos dar respuesta a esto porque hasta que no tengamos las propuestas técnicas sobre la mesa, no podemos determinar si la premisa que establece Ñepiru es cierta o no. Es decir, una vez tengamos las propuestas técnicas, veremos qué propuestas hacen para garantizar el acceso a los servicios a las poblaciones clave y qué propuestas hacen para implementar la veeduría liderada por la comunidad. Hasta ese momento no podemos establecer si tienen o no tienen esa capacidad. Sería un prejuicio, preestablecer que quien va a presentar sus propuestas no tiene esa capacidad. También hemos recibido una consulta en la cual CEPEP entiende que reconoce la importancia de evitar el conflicto de interés y propone un modelo de mitigación de dicho conflicto de interés y pregunta si ese modelo sería aceptable. La respuesta es que no podemos entrar a valorar si ese modelo es aceptable o no, porque entendemos que lo que plantea CEPEP ya es en sí mismo parte integral de su propuesta técnica. Eso sería como decir por adelantado si nos parece bien la propuesta técnica o no antes de presentarse, o un aspecto de esa propuesta técnica. El mensaje para ustedes es: si ustedes creen que son elegibles, tienen la capacidad, la experiencia o pueden aliarse con otros equipos profesionales o técnicos para presentar una propuesta y creen que se ajustan a los términos de referencia, son libres de presentar dicha propuesta. El panel de revisión tendrá que entonces determinar si dicha propuesta se ajusta o no a los términos de referencia, pero no lo puede hacer antes, hasta que sea presentada. Una vez que sea presentada, decidirá sí o no, y si tiene dudas, si el panel de selección tiene dudas, entonces consultará con el Fondo Mundial. Pero no podemos establecer una determinación previa de si una propuesta se ajusta o no a los términos de referencia. Por favor, el equipo del CIR me puede recordar si me he dejado alguna consulta en el tintero, algo que nos haya llegado. Yo creo que tengo todo, pero puede ser que me haya dejado algo. No, ninguna hasta ahora, Muy bien, solamente eso. gracias. Entonces, esas son las explicaciones que queríamos dar. Ahora podemos abrir un turno de palabra. Por favor, utilicen el botón para levantar la mano que tienen en sus equipos si quieren tomar la palabra, y así podemos tener un turno de preguntas y respuestas ordenado. Ay,
No, quizá alguien quiere hablar y no encuentra el botón. Eh, si no en el chat, diga, me gustaría intervenir o hacer una pregunta. Entonces le damos la palabra. Eh, MRTN, sí, por favor. MARTN. Hola, ¿qué tal? Hola, Joan, soy Martín. ¿Cómo estás? Muy bien, Martín. Creo que has llegado cuando ya habíamos empezado. Sí, 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 llegué después. Entonces hemos pedido a todas las personas que digan su nombre y la entidad a la que representan. Ah, bueno, ¿qué tal? Yo soy Martín Negrete. Bueno, en este caso soy consultor independiente. De No, acuerdo, no, no gracias. pertenezco a ninguna organización. Sí, no sé, ¿puedo hacer la pregunta, Joan? Adelante. Bueno, tengo dos preguntas. Bueno, uno es en relación bueno, a este tema de conflicto de interés que claramente generó varias de esas preguntas, ¿sí? Si bien, a ver, la organización, digamos, que se presenta como su receptor de estos fondos y luego para alguno de los componentes, ¿verdad? Quiere realizar algún tipo de alianza o consorcio con otra organización, esa otra organización, tengo entendido que la figura del consorcio como tal no está estipulada como una entidad para presentarse a esto. Se va a presentar una organización que firmará, digamos, como el contrato, ¿sí? Pero esa organización en su propuesta técnica puede, digamos, como subcontratar a otra organización o proveedor para alguno de los componentes. Tengo entendido que es así, ¿no? Perdón, estaba buscando exactamente la sección. Es la sección número 4.1, donde se habla de estas características y dice exactamente, el subreceptor podrá subcontratar a otras organizaciones para la ejecución de aquellas intervenciones que lo requieran. Dichas organizaciones serán consideradas proveedoras de servicios del subreceptor y deberán estar libres de conflicto de interés tal y como está definido en estos términos de referencia. A tal efecto, el receptor elaborará una política de gestión del conflicto de interés a aplicar durante la implementación del proyecto. Es decir, que el proveedor se le aplica la misma, el proveedor del subreceptor se le aplica la misma Los política mismos de conflicto. criterios, Sí, señor. los mismos criterios de elegibilidad. Sí. Genial. Bien. Y la otra pregunta tiene que ver más con la partida presupuestaria. Si bien en el término de referencia hay un monto global, pero por lo menos, discúlpame, capaz tú sepas mejor, yo no pude identificar si en alguna de las secciones del término de referencia establece cuál es el peso de ese presupuesto total que se asigna a cada uno de los componentes, asumiendo que cada componente obviamente tendrá costos operativos diferentes por la magnitud o el volumen de trabajo o responsabilidad. Eso no está establecido. Em, Creo que lo que se establece exactamente no es un monto, sino un monto máximo. Eso creo que lo estaba buscando, pero creo que es así. Es un monto máximo, es decir, la propuesta puede tener, financiera puede ser inferior, ¿de acuerdo? La segunda pregunta es, no está establecido un equilibrio exacto entre cada uno de los componentes. Esto ya es la propuesta técnica y la capacidad de los proponentes de establecer cómo quiere distribuir ese presupuesto. De alguna manera se le da a ustedes libertad. Lo importante es que se garanticen que los servicios se van a prestar y que los objetivos se van a cumplir. Ok, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. No habrá más oportunidades, ¿eh?
Y a partir de ahí, hoy ya no se aceptarán más consultas. Tengo dos consultas. Sí, Uno es, ¿puede presentarse como consorcio o no? O sea, ¿está excluida la figura del consorcio como subreceptor? ok, vamos a la sección correspondiente, que es la sección sobre el subreceptor de nuevo. Eh, Ustedes pueden decidir cómo se estructuran internamente. El contrato se hará con una única entidad. Ustedes pueden decir, nosotros somos un consorcio. Muy bien. Pero el contrato será con una única entidad y esa entidad es la que tendrá la responsabilidad contractual y la que asumirá, digamos, el riesgo financiero. Si hay problemas, se le pedirán explicaciones, eh, se le pedirán explicaciones a la entidad contratante, ¿de acuerdo? Entonces no hay explícitamente no se rechaza la idea del consorcio, pero sí que se dice muy claramente que solo puede haber un único proveedor contratado. Si ustedes luego quieren trabajar en formato de consorcio, son libres. Pero si son 5 organizaciones, el receptor principal no discutirá los términos del contrato con las 5, sino con la organización líder con la que firma el contrato. Y es a ella la que deberá garantizar la ejecución del proyecto y la que deberá rendir cuentas. Luego, internamente, ustedes se pueden organizar como quieran. La Correcto. segunda pregunta. La segunda pregunta dice el perfil deseado y habla de organizaciones de la sociedad civil, centro de enseñanza superior, centro de estudio independiente y fundaciones. ¿Esto es restrictivo o es simplemente es algo deseado? O sea, puede, La literalidad es que es deseado, no es excluyente. ya, Ese es ok, el perfil deseado, pero no excluye. Si usted tiene otro perfil, no es inelegible. entiendo. Pero, Bueno, pero eso si yo tengo dos proyectos que califico técnicamente exactamente igual, lo cual es un poco difícil, y uno es de una organización del perfil deseado y otro no, agarraré el de la organización del perfil deseado. Eso es, entiendo. ¿ya? Sí, muchas gracias. Pero si usted no es del perfil deseado, pero presenta una propuesta técnica muy, muy potente, muy superior al resto de los postulantes, pues se le tendrá en cuenta. Muy bien, muchas gracias. Creo que Patricia tenía pregunta. Sí, básicamente está contestada la pregunta, pero es la siguiente. Un consorcio se da con la finalidad de potenciar el perfil y la capacidad técnica para llevar adelante el proyecto. Por lo tanto, su fuerza está en la distribución de acciones dentro del proyecto de acuerdo a cada perfil, ¿verdad? Pero la organización proponente o en la figura, porque está abierta a otras figuras, no solamente a las deseables, no reúne exactamente el perfil deseado dentro de los términos, ¿verdad? La pregunta es, en la calificación de la oferta técnica, ¿el perfil se va a evaluar de acuerdo al consorcio, independientemente que sea la organización líder la que lleve el puntaje del consorcio y por lo tanto sea asignada? ¿O la organización líder es la que va a ser evaluada en mayores condiciones que el consorcio para la asignación de la propuesta técnica? Gracias. Veo que estaba revisando los términos de referencia y la rúbrica para la evaluación. Reconozco que es un poco ambigua porque habla de experiencia relevante y capacidad organizacional.
como primero y habla de el proponente demuestra una experiencia de menos de 2 años. Cuando dice el proponente no dice la organización que va a firmar el contrato. Entonces, aquí lo importante es que usted presente equipos profesionales que tengan estos perfiles y que el proponente, quien vaya a firmar el contrato, se haga responsable de la calidad de estos equipos. Si luego estos equipos pertenecen a más de una organización, a un proveedor suyo, a un equipo profesional que contrata ex profeso, es algo que ustedes pueden considerar. Pero cuando presenta la propuesta, yo soy la organización A y vengo con la organización B, C y D y juntos tenemos estos equipos con estos conocimientos y experiencias. Eso es lo que vamos a valorar. ¿Me puede corregir la Fundación CIR si no es así? Que no me esté equivocando, pero creo que eso es lo que queremos valorar. Que los equipos, que el proponente demuestra una experiencia. No tiene por qué ser una experiencia que tiene contratada desde hace tiempo en su propia organización. Eh, John, ahí también me gustaría sumar, en realidad, perdón, discúlpenme, me presento, soy Mari Roy de la Fundación CIR, que también en la evaluación se considera el rol que es asignado a la organización. En el caso de un consorcio, tiene que estar muy claro de qué manera este consorcio eh, se conforma y cuáles son los roles que van a asumir institucionalmente cada una de las partes, y así también, como decía bien Joan, los recursos humanos o los profesionales que están planteados en cada una de las organizaciones tienen que ver con ese rol que está justamente asignado. Y en base a ello se va a realizar la evaluación, ¿verdad? O sea, no es solo a una organización, sino que entendemos que si se presentan organizaciones en consorcios es porque cada una de las organizaciones institucionalmente tendrán una experiencia específica que plantean que será, que fortalecerá la propuesta técnica, ¿verdad? Y por eso es muy, muy importante que esté muy claro cuál va a ser ese rol, de modo tal que se pueda eso considerar en la evaluación. Carmen. Eso es, bueno, Mario lo ha explicado mejor que yo. Pero sí que quiero recalcar una cosa, y es muy importante. Y lamento ser repetitivo. La responsabilidad contractual solo caerá sobre la organización líder que firma el contrato. Y es muy importante que tengan en esto. Si usted viene en consorcio con otra organización, a la hora de que ustedes tengan que rendir cuentas, no podrán excusarse, es que la otra organización no ha hecho lo que tenía que hacer, porque la responsabilidad será suya. Eso es algo que es importante dejarlo muy claro. Sí, perdón, no, eso sí está claro. Muy bien. La organización líder asume la responsabilidad del proyecto y la coordinación con sus aliadas, ¿verdad? Eso lo tenemos claro, creo todos. Gracias. Ok. Vale, Martín. Sí, no, sobre esa línea también, son dos preguntas. Sí, está clarísimo bueno, dentro de los criterios de elegibilidad, más allá de está libre de conflicto de interés, obviamente se suma, yo me refiero, digamos, a las organizaciones que pueden ser parte del consorcio, que no son los subreceptores, pero que deben cumplir con los criterios de la experiencia general y específica para cada uno de los componentes en donde va a participar. Eso está claro. Pero en cuanto a los criterios de elegibilidad, en cuanto a los criterios más documentales, por ejemplo, ¿no? Que pide una serie de documentos, ¿sí? Solamente esto se aplica al receptor, no a las organizaciones que van a estar en consorcio. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, bueno, cada organización tiene sus políticas, por ejemplo, del famoso overhead, ¿no? Que son los fondos, digamos, un porcentaje que queda en la organización. Ese porcentaje de overhead, eso también
es una cuestión que cada organización va a proponer en su propuesta, digamos, económica, ya que los términos de referencia no establece ningún tipo de límites, digamos, para esto. Esas son las dos preguntas que tengo. Cambio. Gracias. Voy a dejar a la Fundación CIR que por favor responda. Mari o María Teresa. Ay, perdón, Sí. discúlpame, no estaba encontrando la manera de silenciarme. Bueno, Mari de Roy de vuelta. Bueno, con relación a la primera pregunta, todas las organizaciones, si se trata de un consorcio, todas las organizaciones van a ser evaluadas con los mismos criterios de elegibilidad primero. Y luego, en lo técnico, como les decía recién, de acuerdo a los roles que van a cumplir en el marco del consorcio, cuando se trata de un consorcio. Y con respecto a la segunda pregunta, el límite establecido por el Fondo Mundial para costos indirectos o overhead es de 8%. Este valor es establecido por el Fondo Mundial y vamos a chequear si es que esa información está explícita en los términos de referencia y si no lo está, vamos a hacer una aclaración de forma tal que esto quede explícito para todos. Sin embargo, Cambio. Mari, creo que perdón, creo que primera pregunta de Martín tenía que ver mucho con el soporte documental. ¿El soporte documental se exige a todos los miembros del consorcio igual o solo al que lidera? El soporte documental, a ver, depende bueno, en principio, el signatario, o sea, la organización líder es la organización que tiene que presentar todos los documentos que, como no recuerdo cuál es la sección ahora, los términos de referencia, ¿verdad? Pero sí los documentos, estatutos, toda la documentación formal, porque es el que va a ser la organización signataria, ¿verdad? Ahora bien, eventualmente, esta podría ser, o sea, de hecho es una potestad del comité de evaluación de solicitar documentación complementaria que pueda requerir de alguna de las partes del consorcio o de acuerdo a cómo se plantea la propuesta técnica, ¿verdad? Pero en principio, la documentación obligatoria institucional debería ser, o sea, es la de la organización líder del consorcio en este caso, que es la que sería la signataria del contrato. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Sí, perdón, Joan, es sobre el punto, hermano. No sé si puedo preguntar sobre el punto. ¿Sobre? Sobre Sí, el punto. adelante. Sí, sí, Bueno, adelante. sí, bueno, sí, ya está establecido, como política del Fondo Mundial, que el overhead, el techo es el 8% del total del presupuesto, ¿no? Bueno, pero ¿qué sucede? Siempre en el escenario de que se presente con otra organización. La proponente, bueno, obviamente tendrá en cuenta, digamos, el 8% dentro del presupuesto que realice, pero si la organización con la cual se consorcia también solicita este 8%, ¿sí? Porque va a ser una contratación a una organización, no a un recurso humano, me refiero, si es organización. ¿Esto cómo se aplicaría en este sentido? Tomando en cuenta que cada organización, como te digo, tiene sus políticas internas que, bueno, obviamente las tiene que cumplir. ¿O es El el 8% 8% del total. total Es del total, proyecto? el 8% del total del valor total del presupuesto. O sea, el valor máximo era 500 y tantos mil dólares. O sea, el 8% de ese 500 y tantos mil es el valor de overhead o costos indirectos. Y luego está la asignación de todos los costos directos que hacen a la implementación y que cada organización también es autónoma de hacer esa distribución, de acuerdo a cómo se organice. Cambio. Gracias. Hay otra posibilidad que se menciona en los términos de referencia y es que una organización con la que ustedes quieren trabajar no se considere parte del consorcio, sino directamente un proveedor, alguien al que ustedes subcontratan una parte del servicio. ¿Vale? Pero esa relación de subcontratación debe ajustarse
a las reglas del Fondo Mundial y a la propia legislación paraguaya. No sé si hay más preguntas o consultas. Pues no dejaba más que, no, perdón, no queda más que agradecerles su participación. Yo personalmente estoy muy agradecido porque veo que hay un buen grupo de organizaciones y de personas profesionales interesadas en este proyecto y esperamos que presenten propuestas muy robustas, interesantes, imaginativas y que haya un proceso en el cual podamos ver y evaluar sus propuestas técnicas y financieras. Así que muchas gracias por el esfuerzo y bueno, esperamos sus propuestas. De acuerdo. Si el equipo decide, se puede quedar un momento, por favor, en la reunión. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, éxitos a ustedes y a todos. Buenos Gracias. días. No, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Hasta luego. gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Muchísimas gracias, muy claro, gracias. Gracias, muchas gracias.